Bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de Angular, de su canal TecnoTube Tutorial. En esta ocasión aprenderemos lo que es la programación reactiva, la librería RxJS, y cómo podemos manejar con esta la sincronía en tus aplicaciones web, permitiéndote construir interfaces de usuario más fluidas y dinámicas. La biblioteca RxJS, Reactive Extensions for JavaScript. Características. Es una biblioteca de programación reactiva para JavaScript, que proporciona una amplia gama de operadores y herramientas para trabajar con flujos de datos asincrónicos y eventos. RxJS se basa en el patrón de programación reactiva, que se centra en la observación de eventos y la propagación de cambios. Uso. RxJS se utiliza comúnmente en aplicaciones Angular, aunque no está limitado a este marco, para gestionar flujos de datos asincrónicos como peticiones HTTP, eventos de DOM, streams de tiempo y más. Algunos de los conceptos clave en RxJS incluyen: observables, es el tipo fundamental de RxJS y representa un flujo de datos asincrónicos que puede emitir 0 o más valores a lo largo del tiempo. Los observables se pueden crear a partir de eventos, arreglos, promesas u otras fuentes de datos. Operadores, RxJS proporciona una amplia gama de operadores para transformar, filtrar, combinar y manipular flujos de datos observable. Estos operadores permiten realizar tareas como mapear datos, filtrar eventos, reintentar operaciones fallidas y mucho más. Subject es una especie de puente entre observables y observadores. Un subject puede actuar como un observable y como un observador al mismo tiempo, lo que permite emitir valores a través de él y suscribirse a esos valores. Suscripciones. Para consumir datos de un observable, debes suscribirte a él. Las suscripciones te permiten recibir y procesar los valores emitidos por el observable. Observables versus Subject. En Angular, tanto los observables como los subjects son parte de la biblioteca RxJS, que se utiliza para trabajar con programación reactiva. Aunque ambos conceptos están relacionados y comparten similitudes, tienen diferencias clave en su funcionamiento y propósito. Observable. Unidireccional. Los observables representan un flujo unidireccional de datos, es decir, emiten datos y se suscriben a ellos. Inmutable. Los observables son inmutables, lo que significa que una vez que se crea un observable, no se pueden emitir nuevos valores a menos que se cree uno nuevo. No se pueden emitir valores manualmente. Los observables no tienen un método público para emitir valores manualmente desde fuera del observable. Ideal para fuentes de datos asincrónicas. Los observables son útiles para trabajar con fuentes de datos asincrónicas, como eventos de DOM, peticiones HTTP o flujos de tiempo. Subject. Bidireccional. Los subjects son observables y a la vez actuadores. Pueden emitir valores y, al mismo tiempo, se pueden suscribir a ellos. Mutable. A diferencia de los observables, los subjects son mutables, lo que significa que puedes emitir nuevos valores en cualquier momento sin necesidad de crear un nuevo subject. Pueden emitir valores manualmente. Los subjects tienen métodos públicos para emitir valores manualmente, lo que los hace útiles para comunicación entre componentes y servicios en Angular. Útiles para compartir datos y eventos en la aplicación. Los subjects son ideales cuando necesitas compartir datos o eventos entre diferentes partes de tu aplicación, como componentes, servicios o módulos. En resumen, aunque ambos conceptos están relacionados y comparten similitudes, la principal diferencia entre observables y subjects en Angular es que los observables son unidireccionales, inmutables y no pueden emitir valores manualmente, mientras que los subjects son bidireccionales, mutables y pueden emitir valores en cualquier momento. La elección entre usar un observable o un subject dependerá de tus necesidades específicas en tu aplicación. Si necesitas comunicación bidireccional o la capacidad de emitir valores manualmente, los subjects son una opción más adecuada, mientras que los observables son ideales para flujos de datos unidireccionales y asincrónicos. Ahora pasaremos a ver unos ejemplos en Visual Studio para trabajar estos conceptos y la diferencia entre observables y subject. Ahora vamos a pasar a crear una carpeta llamada curso en nuestro escritorio. Dentro de esta carpeta vamos a crear el proyecto llamado observable, sub. Para eso abrimos la consola. Y escribimos en G, new, observables, sub. Ahora va a empezar a instalarse lo que es Angular, y debemos esperar a que se instale. Una vez instalado vamos a arrastrar la carpeta del proyecto a Visual Studio.
Aquí podemos ver que se encuentra todas las carpetas de un proyecto de Angular normal. Para poder trabajar con observables y subject, vamos a crear algunos componentes y servicios. Entonces, abrimos la consola de Visual Studio, para empezar a crear nuestros componentes y servicios. Lo primero que vamos a hacer, es crear el servicio llamado observable, y para eso escribimos services, que será la carpeta donde guardaremos los servicios. /observables. El siguiente servicio que crearemos se va a llamar subject. Entonces escribimos services, subject. Ahora, vamos a crear el componente llamado subject, y escribimos components, luego, subject. Por último, creamos el componente llamado observable, y cambiamos subject por observable. Listo, ahora nos vamos a ir al navegador para ver la API, con la que vamos a trabajar en este proyecto. La API con la que vamos a trabajar es de Star Wars. Y vamos a trabajar específicamente con los planetas de esta franquicia. Para eso nos vamos a ir a la parte de documentación. Si nos vamos a la parte de aquí, vemos que tenemos la lista de planetas, y vamos a copiar la URL, y nos vamos a ir al servicio. Vamos a empezar con lo que es el observable. Aquí vamos a crear una variable privada a la cual le vamos a poner URL, API, y la dirección que acabamos de copiar. Ahora vamos a crear dentro del constructor, la variable llamada HTTP, que va a ser del tipo HTTP Client. Como vemos, esto nos arroja un error ya que antes de usar HTTP Client, tenemos que importarla del app module. Entonces, nos vamos al app module y vamos a escribir HTTP Client module. Como no se nos va a importar de manera automática, tenemos que importarla de manera manual. Nos vamos arriba y ponemos import HTTP Client module. Que viene de Angular, común, HTTP. Ahora si nos vamos al servicio de observable, podemos importar el HTTP Client sin ningún problema. Vamos a crear una función llamada obtener datos. Esta nos retornará la información de la API, usando este HTTP, y su método, get. Entonces, colocamos return, this, HTTP, que va a ser del tipo, any. Entre paréntesis, va a ir this, URL, API. Entonces, nos vamos a ir al componente del observable. Primero que nada, vamos a importar el OnInit, ya que esta es la versión 15 de Angular, y el OnInit no viene implementado por defecto. Importamos el OnInit. Y lo implementamos más abajo. También debemos implementar el constructor, que tampoco viene por defecto. Dentro del constructor, vamos a crear una variable del tipo private que va a ser del servicio observable. También vamos a crear una variable en la que vamos a guardar el contenido de nuestra API. A esta variable les vamos a llamar planetas.
que va a ser del tipo any. Y va a ser un arreglo vacío. Dentro del onInit, vamos a usar la variable del servicio, y su método obtener datos. Entonces, nos debemos suscribir a este método para obtener los valores que vengan del servicio. Escribimos dis, ser, o, obtener datos, suscribe. Que va a retornar una respuesta, la que vamos a igualar a la variable planetas. Entonces, repasando este método de obtener datos, este viene desde el servicio, el cual obtiene la información desde la API. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, es irnos al HTML, y voy a usar la variable planetas. La forma más fácil de implementar es poniendo doble paréntesis. Y dentro colocamos la variable planetas barra JSON. Entonces, ahora vamos a usar ng, serve, o, para poder arrancar el servidor de Angular. Aquí en el navegador nos falta eliminar todo esto que viene por defecto en Angular. Y debemos colocar la etiqueta app observable. Ahora sí, si nos vamos al navegador podemos ver que no se nos muestra ya que tenemos algún error. Si nos vamos al servicio vemos que aquí nos faltaron los puntos de la URL. Si volvemos al navegador, podemos ver que ahora se nos ven todos los planetas de Star Wars. Aquí podríamos usar Resul, en el HTML para que se nos muestren todos los planetas directamente. Ahora, si nos vamos al navegador podemos ver que se nos muestra la colección de planetas nuevamente. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero usando Subject. Entonces, vamos a aprovechar de copiar la URL, y esta parte del constructor en el servicio de Subject. Aquí vamos a crear una función también llamada obtener datos. En esta usaremos dis http get dis url suscribe data. Acá tenemos que crear la variable DatoSubject. Esta variable va a ser igual a newSubject. Del tipo any. Seguimos más abajo usando dis, datos, subject, usamos el método next, que nos sirve para enviar información, y dentro de los paréntesis usamos data. Ahora, vamos a crear otro método usando el subject como observable. Entonces, se va a llamar obtener datos, OBS. El cual nos va a retornar, dis, datos, sub, as observable. Lo cual convierte el subject en observable. Ahora nos vamos a ir al componente del subject. Vamos a implementar el onInit, y también vamos a crear el constructor. Vamos a borrar esto.
Vamos a crear una variable llamada data, que va a ser del tipo any, igual a un arreglo vacío. Dentro del constructor, vamos a crear la variable del servicio a la cual vamos a llamar sub, que va a ser del tipo subject servicio. Entonces, dentro de los onInit, vamos a implementar las dos funciones que tenemos en el servicio de subject. Y usamos this, obtener datos. Y también vamos a usar la función en donde el subject trabaja como observable. Entonces, colocamos this, sub, obtener datos, o obs, suscribe. Que va a retornar una respuesta a la cual vamos a igualar a la variable data. Vamos a borrar estas llaves ya que no son necesarias. Ahora, nos vamos a ir al HTML para implementar el data. Aquí, también ponemos data, barra, JSON. Entonces, tenemos que irnos a la app component y escribir la etiqueta app subject. Si nos vamos al navegador, podemos ver que nos aparecen tanto los observables como el subject. En este último, también vamos a poner data.result. Ahora si nos vamos al navegador nuevamente podemos ver que nos aparecen tanto los datos del observable como el subject, con los datos de los planetas de Star Wars. Bueno, esto ha sido todo por este video, gracias por haber llegado hasta el final, y nos vemos en un siguiente video de su canal Tecno Tube Tutorial.